buenas noches. Es un gusto saludarlos y a la vez agradecer su participación y presencia en este seminario de ingeniería naval. Mi nombre es Vir Castillo y a continuación presentaré el tema titulado Los efectos de la resistencia al avance debido a aguas poco profundas en catamaranes mediante el uso de dinámica computacional de fluidos. Este trabajo se ha realizado con la participación de el profesor Miguel Celis de la Universidad Federal de Pernambuco y mi persona, egresado de la Universidad de Ingeniería UNI. El contenido de la presente exposición se centra en 3 puntos: la introducción, el flujo de trabajo en CFD mediante Star CCM Plus y una aplicación que es la investigación que hemos estado realizando con el profesor Miguel Celis. Entonces, comenzamos acerca del estudio hidrodinámico de naves. Nosotros podemos hacer este estudio mediante simulación computacional o pruebas en canales hidrodinámicos. En ambos casos lo que se busca es replicar las condiciones a las que va a estar sometida una embarcación o artefacto naval. Esto nos va a ayudar a determinar qué respuesta va a tener nuestra embarcación bajo ciertas condiciones de velocidad, tal vez sobre problemas de navegación como altitud de olas, operaciones entre naves, en fin, y incluso en etapas iniciales del diseño para poder determinar una potencia de propulsión. En cuanto a este tema, se ha centrado en el uso de catamaranes. Los catamaranes se forman por la unión de dos monocascos a través de una estructura tipo puente. De ella se puede representar sus dimensiones como las mismas de un monocasco, sin embargo su particularidad se entiende por la manga menor que tiene cada monocasco, la separación interna entre cascos y también la altura del puente a la que se encuentra sobre la superficie libre, esta estructura que une los cascos, como se muestra en la imagen. Cuando aparecen los efectos de aguas restringidas, pues esto se da cuando la zona en la que navega un buque se encuentra rodeada o se encuentra limitada en sus fronteras, como por ejemplo en el caso de los canales, donde se tiene una manga de canal muy pequeña y los buques pueden pasar muy al ras de estas fronteras, o en el caso de los ríos, donde la profundidad del río es muy cercana a la quilla, o en casos mixtos también puede suceder, pero hay un parámetro que nos permite identificar estos efectos. Este parámetro es la relación profundidad-calado. Según este indicador, nosotros podemos identificar qué efectos se captan o qué efectos surgen de la navegación restringida, como son la pérdida de velocidad, retardo en las olas, propulsión reducida, cambios en la maniobrabilidad, también el mismo movimiento de la embarcación. Entonces, ¿dónde podemos aplicar esto o ver o considerar esto para nuestros diseños? Un caso muy cercano es en la navegación en aguas fluviales, como es en el caso de los ríos de la Amazonía. Dependiendo de ciertas regiones se tiene una relación de profundidad calado cercana a 2 o a 1.5. Entonces, dado que involucra bastantes efectos sobre la nave, es importante también considerar este análisis. ¿Cómo partimos para este análisis? ¿Cómo iniciamos? Pues bien, si no se dispone en un primer momento de una experiencia
en un canal de pruebas, podemos iniciar un trabajo con dinámica computacional de fluidos y poder iniciar el estudio con softwares especializados. En este caso se ha empleado el Star CCM Plus, que tiene una estructura muy organizada que permite avanzar por fases desde la forma del casco que debe insertarse en el programa hasta la obtención de los resultados. Entonces partimos de determinar nuestra geometría de catamarán, de definir un dominio computacional en la que se va a estudiar el fenómeno. Este dominio computacional luego debe ser discretizado y es donde se genera la malla. Finalmente, a este modelo discretizado y con fronteras delimitadas se le insertan los parámetros físicos que debe cumplir cada punto de esta discretización, como por ejemplo la conservación de la masa, eh, los efectos de simular las fases aire-agua, eh, ver qué modelos se pueden usar para capturar la turbulencia y los parámetros netamente de SFD, como viene a ser el paso de tiempo, el número de iteraciones que hay que considerar. Finalmente obtenemos una serie de resultados para las condiciones iniciales que le damos a nuestro análisis. En cuanto a las líneas de forma y modelamiento tridimensional, pues primero podemos partir de un modelo conocido. En este caso se empleó el catamarán de la Universidad Técnica de Delft, denominado Delft 372. Se hizo un modelamiento en Rhino, siguiendo las líneas de forma que nos proporciona la universidad y que está muy fácil de encontrar en la bibliografía. Esta geometría luego es insertada en el software y se define en el dominio computacional. Aquí es importante haber revisado bibliografía relacionada a experiencias con dinámica computación de fluidos para poder tener un punto de partida en dimensionar este dominio, es decir, saber a qué distancia ponemos la frontera de popa, a qué distancia ponemos la frontera de proa, los laterales. Entonces, el resumen que puedo mostrarles para este caso en particular se muestra a continuación. La eslora, todo en función de la eslora y el calado. Por ejemplo, hacia atrás, desde la perpendicular de proa, se tiene 2.5 de la eslora de la embarcación, hacia adelante 1.5, hacia los costados una eslora, y hacia arriba media eslora, hacia el fondo 2.5 veces el calado, justamente en función de la profundidad que queremos simular. Un punto importante aquí es que si bien nosotros podemos insertar las dimensiones del modelo real, también se puede hacer un modelo reducido. Entonces va a depender de con quién queremos nosotros validar nuestra información y qué resultados tenemos para compararnos y ver si estamos en un flujo correcto. Finalmente, luego de definir los dominio computacional, es importante discretizar este dominio, pero también saber en qué zonas requieren una discretización más fina. Por ejemplo, la zona de superficie libre es una zona muy sensible que al tener la presencia del casco y tener una velocidad de agua, esta se deforma. Entonces es ahí donde los cambios son más constantes, lo cual requiere una malla más fina. De igual forma, entre la frontera de fondo y la quilla de la embarcación, ya que se tiene ese efecto de cercanía, es importante saber cómo cambia la presión en esa zona a la vez de la velocidad del fluido. Otra zona muy importante es la capa límite, tanto en el casco como en el fondo. Entonces, son zonas que hay que considerar
mucha importancia para poder determinar qué tamaño de malla hay que elegir a fin de capturar estos fenómenos físicos mediante el CFD. Una vez definido esto, podemos tener nuestra malla computacional. Aquí muestro en la parte superior una malla para un monocasco y en la parte inferior la malla para un catamarán. Entonces, si se ve las zonas que están más oscuras es donde la malla se discretiza a un nivel más fino, siendo esto necesario por los cambios que hay en esa cercanía al casco. Entonces, es muy evidente también notar que al tener un doble casco o un catamarán, esto requiere mayor malla alrededor de ambos cascos. Entonces, ¿cuánta malla es necesaria para analizar un caso en particular y no hacer cálculos computacionales innecesarios? Eso va a depender del estudio de sensibilidad de malla que hay que realizar a nuestro modelo. Es decir, probar con una cantidad base, digamos 5 millones de células computacionales, luego bajarle mediante un ratio, que podemos tomar de las referencias del ITTC, que te da recomendaciones para hacer estudios de sensibilidad de malla, bajarle tal vez entonces a 3 millones y a 1 millón de mallas de células computacionales, analizar los resultados y ver qué tan cercano estamos a un valor experimental. Entonces, de esa forma vamos a poder determinar si realmente necesitamos 5 millones de células computacionales, necesitamos más, menos. Entonces, así ahorramos o buscamos eficiencia en este tipo de simulaciones. En cuanto al modelamiento numérico, pues bien, aquí se ingresa la física que debe resolver el programa. Por ejemplo, la condición de movimiento de cuerpo, los valores de las condiciones de frontera dentro de todo el dominio computacional. Por ejemplo, en la pared de entrada se considera como un inlet de velocidad, en la pared de salida como una salida de presión, a la pared de fondo se le considera como una pared móvil que avanza a la misma velocidad de la embarcación o del fluido, al techo o al techo del dominio, también como una entrada de velocidad, a los costados, esto va a depender de la condición que queramos, y se ha visto que en las referencias es útil poner como una pared móvil y al casco como una pared fija. Entonces, bajo estas condiciones, el fluido pasa a través del casco y los dominios se capturan este efecto en la entrada y a la salida en cuanto a los cambios de velocidad o presión. También es importante saber que para una simulación en dos fases, aire y agua, se debe emplear el método de volumen de fluido o VOF. Entonces, de esta forma se separan las fases y se puede determinar la forma de la superficie libre generada. En cuanto al procesamiento, pues una consideración interesante es saber que si está bien definido nuestro modelo computacional, debe cumplir con las ecuaciones de continuidad. Es decir, el flujo de masa que se encuentra dentro del sistema debe mantenerse constante. De esa forma, las diferencias numéricas que hay deben ser muy pequeñas, a fin de que la física se esté replicando de una manera correcta. Es así que en Star CCM tenemos unas gráficas de residuos que nos indican cómo se están comportando la solución de las ecuaciones en cada iteración. Entonces,
Saber que estas diferencias son mínimas entre iteraciones nos da una idea de la convergencia de la simulación computacional. Una vez teniendo este primer paso seguro, podemos capturar los resultados y es así determinar, dependiendo para cada velocidad, un punto del valor que uno desea analizar. En este caso se muestra a continuación el coeficiente de resistencia total, de donde se aprecia que para bajos frutos en aguas poco profundas la resistencia es notablemente mayor que en aguas profundas, siendo cierto que a partir de un valor de Fruit para este casco de 0,5 esta diferencia se invierte. Entonces es interesante notar eso. Para llegar a una misma potencia en aguas poco profundas debemos pasar por una región de mayor exigencia de energía, es decir, exigencia en potencia del motor. Y esto debe estar muy considerado durante el diseño a fin de tener la dimensión correcta de la potencia que se requiere para mover una embarcación a una velocidad de proyecto determinada. También se resalta de todo esto que es importante saber la cantidad de malla computacional a usar. Entonces, si partimos, como en este ejemplo, de 1 millón, 2 millones, 3 millones de células computacionales y analizamos el error respecto a un valor experimental, podemos ver con qué cantidad de malla computacional estamos más cerca, de tal manera de ahorrar tiempo de simulación, tiempo de uso del computador y poder hacer más ágil la captura de los datos. En este ejemplo se ve que para 3 millones llegamos a una diferencia del 7.2%, pero con 6.6 millones se encuentra una diferencia del 6.3%. Entonces, hay un progreso, pero la exigencia con mayor células computacionales requiere de mayor tiempo. Entonces, nuestro flujo está bien, la configuración, las consideraciones físicas y el modelamiento tridimensional es correcto, sin embargo ahora nos limitamos por la capacidad del computador. Entonces es algo que debemos tomar en cuenta al momento de iniciar este tipo de análisis. Acá les muestro un resultado, por ejemplo, en el caso de coeficiente de resistencia total, para un catamarán con una malla de 5.6 millones, se obtuvo una diferencia del 5%, en el monocasco se tuvo una diferencia del 2.16%, en el cambio de calado, que es producto de la misma elevación del casco, se obtuvo una diferencia del 13.96%, usando un tipo de malla tipo Morphy. En el trimado también se obtuvo una mejor diferencia respecto al experimental de un 7.7%, también usando una malla tipo Morphy. Entonces, si nos comparamos con otros estudios previos y nosotros empleamos nuevos métodos dentro de la dinámica computacional, podemos obtener mejores resultados con menos células computacionales. O ver dónde podemos hacer énfasis para acercarnos más. Entonces, es muy interesante explorar estas opciones. De igual forma, esto es para el caso de accesibilidad de malla. Vemos que a 3 millones de células computacionales estamos con un valor menor al 5%, tanto en trimado como en cambio y calado. Por lo tanto, esa diferencia es mínima, que no nos hace perdernos del valor real, con lo cual ya podríamos validar que nuestro flujo de trabajo es correcto para poder usarlo en otro modelo que deseemos. Una aplicación a esto fue el estudio de dos cascos denominados M1 y M5. Ambos fueron tomados de series de catamaranes. El M1 de
la Universidad de Southampton, presentado en la tesis de Mullen, y el casco M5 diseñado por un arquitecto naval, del casco de un ferry denominado Mafalda. Entonces, nosotros validamos primero el flujo de trabajo y ahora podemos emplearlo en estos cascos para determinar cómo es su comportamiento. La superficie libre generada es muy diferente en aguas profundas que en aguas poco profundas. En aguas profundas nosotros tenemos olas divergentes y transversales, mientras que en aguas poco profundas tenemos unas olas netamente divergentes con mayor amplitud. En esta gráfica se observa esto. La curva verde es en aguas poco profundas, donde se ve una mayor altura de la ola, pero incluso con un mayor periodo frente al caso de aguas poco profundas. Entonces aquí se ve esa diferencia entre la navegación en aguas profundas y aguas poco profundas. Incluso que se genera mayor altura de olas durante su navegación. En cuanto a la resistencia, pues se vio en la curva anterior que en el caso de aguas poco profundas este es mayor. Claramente aquí se ve esto es para una velocidad de proyecto de 26 nudos, y se observa que ese aumento es cerca de un 10%. Es muy recomendable hacer primero una validación antes de llegar a un resultado final, y necesario hacer un estudio de sensibilidad de malla para no agotar tiempo en ver si un resultado es más cercano u otro, sin primero hacer un estudio de un único caso variando la cantidad de malla computacional. Con esto podemos tomar otros casos, como es en esta aplicación, y tener resultados que van a ser más confiables para nosotros. Ahora, como parte de una investigación, esto no debería quedar ahí. El siguiente paso que nos proponemos con el profesor Miguel es poder hacer unos ensayos en canales de prueba, encontrar una condición de aguas poco profundas con las instalaciones que tengamos disponibles y alcanzar un mayor conocimiento de estos fenómenos. Incluso podemos variar la separación entre cascos, o hacer ver el sea keeping, incluso también la maniobrabilidad, como se vio en el gráfico en el cuadro presentado inicialmente. Hay muchos efectos por la navegación en aguas poco profundas. Entonces yo los animo a poder investigar sobre el uso del CFD para el diseño de naves en general. Esto no se limita para calcular resistencia al avance. Esto, como indica, es dinámica computacional de fluidos. Entonces hay muchos fenómenos asociados y dentro de nuestra industria podemos aplicarlos de diferentes formas. Muy bien, eso sería todo. Y una vez más, muchas gracias por su atención. Quedo atento a cualquier consulta o duda. Y por favor, no duden en solicitarme cualquier información relacionada a mi correo que se muestra en la pantalla. Muchas gracias.